En este video les hablaré sobre la entrada y salida de ficheros en Python. Hasta el momento, toda entrada que hemos visto ha sido a través del teclado y toda salida de datos que hemos hecho ha sido a través de la pantalla. Sin embargo, Python provee algunas funcionalidades básicas e integradas que permiten manipular objetos de ficheros. En este caso, no se necesita importar ninguna librería, es una funcionalidad ya inmersa con la funcionalidad propia de Python. Para poder abrir un fichero, lo primero que tenemos que hacer es abrir el fichero. Python implementa la función open para cumplir este propósito. Esta función retorna un objeto fichero, pero esta función necesita dos argumentos para poder funcionar. Primero necesita el nombre del fichero y además necesita el modo de apertura. Abajo pueden apreciar un ejemplo de cómo uno puede abrir un archivo llamado data.txt en modo escritura y asignar ese objeto fichero a una variable llamada archivo. Hay un concepto que quiero ampliar que se llama los modos de apertura. Como vieron en el ejemplo anterior había una W que representa modo de escritura. Existen muchos otros modelos. Existen dos tipos de archivos o ficheros. Los archivos de texto y los archivos binarios. Los archivos de texto son los que incluyen cualquier carácter ASCII y son de fácil representación y entendimiento para una persona. Mientras que los binarios no solamente incluyen caracteres, sino otros símbolos especiales que son propiamente interpretados por un lenguaje de programación, por una aplicación. Un ejemplo de un archivo de texto sería un HTML y de un archivo binario sería un documento de Word. En los modos de apertura de un archivo de texto, los modos serían la R, que representa solo lectura, R+, que representa lectura y escritura, la W, que representa solo escritura, la W+, que representa lectura y escritura, la A, que representa adjuntar, la A+, que representa adjuntar y lectura, RB, que sería de solo lectura, pero para binario, RB+, lectura y escritura para binario, WB, solo escritura para binario, WB+, lectura y escritura para binario, AB es adjuntar en un binario y AB+, es adjuntar y lectura para un archivo binario. Luego de que abrimos el fichero, creamos el objeto fichero y lo asignamos a una variable, lo que podemos hacer es crearlo. Crear me refiero a abrimos algo que quizás no exista, pero queremos generar un contenido. Para eso podemos utilizar la función write. Como ven en pantalla, archivo es una variable que almacena un objeto fichero que tiene un archivo llamado prueba.txt y está en modo de escritura. Archivo.write es la función que se encarga de escribir una línea sobre ese fichero objeto llamado archivo. En este caso le estoy agregando una línea que dice nuevo archivo, agrego otra línea que dice de 2 líneas y finalmente hago archivo.close. El punto close es la función que me permite cerrar el objeto fichero con el cual estoy trabajando. Para yo poder leer un fichero, lo que puedo hacer es primero abrirlo, que es el requerimiento cuando estamos trabajando en este modo de archivo, de entrada y salida de archivo. Luego de eso hago un print y en ese print paso como argumento archivo.read. Él va a leer todas las líneas de prueba.txt y lo va a mostrar en pantalla. Ahora, si yo quisiera ver simplemente los primeros 5 caracteres de datos que forman parte de mi archivo prueba.txt, luego de abrirlo, cuando lo voy a imprimir, cuando le digo archivo.read y abro paréntesis, le coloco la cantidad de caracteres que quiero que se muestre, que en el ejemplo serían 5. Para poder iterar sobre un objeto de fichero, en este caso, para poder leer cada línea de un fichero, yo puedo iterar utilizando un ciclo for. En el for, primero abro el archivo, requerimiento importante, luego para línea, que representaría cada línea en archivo, la imprimo. Entonces de esta manera él me va a agarrar y la primera línea de prueba la imprime. Luego con la segunda línea de prueba la imprime hasta que no encuentre un objeto válido y salga del ciclo. Cuando se termina de trabajar sobre un objeto fichero, lo que tenemos que hacer es cerrarlo, ya que esto va a liberar los recursos tomados al abrir el fichero. Y además, cualquier posible acción que queramos hacer luego de cerrar el fichero va a fallar. La función que se encarga de cerrar un objeto fichero se llama close. En pantalla pueden ver un ejemplo de la implementación de la función close. Yo abrí un archivo llamado prueba.txt en solo lectura y lo cerré. Usando archivo.close, abro y cierro paréntesis. Recuerden que estoy trabajando con el modo normal de programación de Python.
Desde mi editor de texto abro en modo escritura un archivo llamado out.txt donde estaré colocando mensajes de bitácora de nuestra aplicación. F va a ser igual a open out.txt y el modo de apertura va a ser de solo escritura, es decir, W. F va a ser mi objeto fichero. Una vez esté abierto, puedo escribir cualquier línea en él. F.write, que voy a aprovechar para escribir un título de mi documento, lista de registros. A continuación lo que haré es escribir una pieza de código que va a evaluar un número entero y dependiendo de que este sea mayor que 10, se escribirá un registro en el archivo abierto. Para eso utilizaré un ciclo for. For x in range 3, es decir, que va a ser 3 iteraciones. Num va a ser igual a un entero que se va a tomar por teclado y el mensaje va a ser número. Luego de eso evalúo si num es mayor que 10 y si esta condición se cumple, lo que va a hacer el objeto fichero es escribir la siguiente línea. Primero voy a utilizar un \n, que es una secuencia de escape, para saltarme una línea. Voy a escribir la palabra registro, voy a concatenarle el valor del registro, que en este caso es el valor de x dentro del ciclo. A eso le concateno un tabulador horizontal y el mensaje número, y a eso le concateno el valor de num. Luego de eso necesitamos cerrar el archivo. Sin embargo, nosotros debemos cerrar el archivo fuera del ciclo. Si lo hacemos dentro de él, puede que cause problemas durante la ejecución. Para cerrarlo es f.close. Ahora guardamos esto como ficheros.py y los ejecutamos utilizando el intérprete de Python. Para eso necesitamos una terminal o un command prompt. Allí ejecutamos Python, ficheros.py, y él me va a pedir los valores. En este caso yo los rellenaré con 15, 5 y 25. 15, 5 y 25. En pantalla no se va a mostrar nada, pero debemos revisar si se generó el fichero out.txt y si el mismo tiene todos los contenidos esperados. Excelente. Como ven, están las entradas para el número 15 y el número 25. En este video aprendieron cómo funciona la entrada y salida de ficheros en Python, los modos de apertura y algunas operaciones que se pueden realizar.